Presentes, hablar acerca de los precedentes de observancia obligatoria en lo que son las cargas y gravames, ¿no? Hemos escogido este tema por la relevancia que tiene, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de un embargo? ¿Ha escuchado hablar de una hipoteca, de las cargas técnicas? En este caso, pues, ¿cuál es su impacto que tienen a nivel registral, ¿no? ¿Cómo podemos levantar esas cargas, ¿no? ¿Y cuáles son los pronunciamientos del tribunal registral que han tenido sobre esas materias? Empecemos con la hipoteca. ¿Y por qué la hipoteca? Porque la hipoteca, pues, es la garantía real privilegiada, ¿no? Es la garantía real que eso es de mayor importancia, ¿no? Es una garantía que facilita el crédito, un derecho accesorio, porque ¿qué garantiza la hipoteca? La hipoteca garantiza una obligación. Eso quiere decir que si la obligación se extingue, ya no hay hipoteca, ¿no es cierto? Y lo interesante de la hipoteca es que no hay disposición, ¿no? Puede garantizar obligaciones existentes o futuras. Tengan cuidado ahí. Dice obligaciones existentes o futuras, no dice bienes, ¿ah? No dice bienes futuros, dice obligaciones futuras, existentes o eventuales incluso, ¿no? La hipoteca es indivisible. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un inmueble que está hipotecado y lo voy a subdividir en cuatro partes, la hipoteca sigue existiendo, va a trasladarse a cada partida independizada. Lo interesante de la hipoteca es que va a afectarse un bien específico, no futuro, y por supuesto, pues otorga vamos a decirlo así, las características de persecutoriedad y preferencia, ¿no? Son datos relevantes que ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos, pues, de la hipoteca, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos de la hipoteca? Es que sea constituida por el propietario, ¿no? El propietario o persona autorizada por ley. A ver, pongamos ejemplos, ¿no? ¿Quién sería esa persona autorizada por ley? Por ejemplo, un superficiario, ¿no? El superficiario puede otorgar hipotecas, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. En este caso, ¿quién más? El fiduciario, por ejemplo, ¿no? El fiduciario también, ¿no? Un liquidador también, bueno, un liquidador también. Son personas autorizadas por ley. ¿Para qué sirve la hipoteca? Para asegurar el cumplimiento de la obligación determinada y determinable. Vamos a decir que Milagros le debe a Rocío, le debe 50.000 soles. Y Rocío dice, dame una garantía, ¿no? Sobre un inmueble. Ahora, eso puede ser la hipoteca. La hipoteca en el Perú solamente recae sobre bienes inmuebles, ¿no? La formalidad es la escritura pública y necesita la inscripción registral, ¿no? Es decir, si no hay inscripción registral, no hay hipoteca, ¿no? ¿Cómo cancelo la hipoteca? Con escritura pública de levantamiento de hipoteca, en el cual se haya cancelado ya la obligación. Pero también puede darse con el formulario, ¿no? Es decir, que contenga la declaración unilateral del acreedor levantando la hipoteca o indicando que la obligación garantizada se ha extinguido, ¿no? Esto es, por ejemplo, voy a constituir una hipoteca con TCN, del título de crédito hipotecario negociable. Entonces, ahí no hay un acreedor todavía, ¿no? Solamente tengo un deudor que constituye, pues, hipoteca. No hay acreedor. Y vamos a decirle que o se otorga el TCN y se endosa a favor de varias personas. Se entrega el TCN y se levanta la hipoteca, ¿no? ¿Cuál es la regla general en el caso de la hipoteca? Es que lo va a levantar con una escritura pública el acreedor. O sea, con una escritura pública se puede levantar la hipoteca por el acreedor. Y si lo otorgó una sola cónyuge y se inscribió a favor de esta persona y consignó su estado civil de casado sin haber señalado el nombre del otro cónyuge, igual se levanta la hipoteca. Dice, procede la inscripción de la hipoteca otorgada por un solo cónyuge cuando la hipoteca se inscribió a favor de esta persona, consignando su estado civil de casado sin señalar el del otro cónyuge, ¿no? A ver, precedentes sobre este tema. Según el Tribunal Registral,
esto es allá por el año 2003, decía que el artículo 3 de la ley 26.39 ha introducido una nueva causal de extinción de la hipoteca, adicional a las ya señaladas en el artículo 11.22 del Código Civil. Este criterio fue adoptado en la resolución 232/2003 del 11 de enero de 2003. ¿Qué significa eso? Que este precedente es materia de obligatoria. Entonces, según el tribunal, pues la ley introduce una causal de extinción de hipoteca, la ley 26.39. Pongamos a ver unos ejemplos. Imaginemos que ustedes sean deudores, ¿no? Y existen varias hipotecas. Y entonces, la pregunta es, ¿en todos los casos debe todavía el acreedor levantar la hipoteca? No. Si es que fuera una hipoteca a favor de una persona natural, ¿ya? Y han pasado más de 10 años del último crédito garantizado, de la última cuota, yo puedo aplicar la ley 26.39 y levantarla, ¿no? Pero aquí hay algunos problemas, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se puede definir la fecha del último crédito garantizado, ¿no? Ahí hay esos inconvenientes, ¿no? Ahí tenemos que observar el título para que se pueda indicar en la escritura pública cuando nace en sí la obligación. Pero si tengo una hipoteca y ya pasaron más de 10 años del último crédito garantizado, cualquier persona puede pedir su levantamiento, aplicando la ley 26.39, es decir, no necesito tener a un legítimo interés. Cualquier persona indicará, pues, el plazo transcurrido del último crédito garantizado y con una declaración jurada, con firma legalizante a notario, solicitará el levantamiento de la hipoteca por caducidad, ¿no? Otro precedente es que el hecho de que existe una hipoteca no es obstáculo para la rectificación del estado civil de constituyente de dicha garantía. A ver, esto es, existe un propietario como Milagro Castillo. Se hipotecó a favor de Rocío y ahora quiere rectificar el estado civil de Milagros. Puede hacerse, sí. La hipoteca no es incompatible, dice el tribunal registral. ¿Por qué no sería incompatible? Porque esa rectificación de calidad del bien no está afectando a la hipoteca en sí. Es decir, sigue siendo bien propio, por ejemplo. Por lo tanto, no habría ningún problema para hacer este tipo de rectificación, ¿correcto? En cualquier momento, cuando usted lo considera necesario, señores, por favor, hacen las preguntas respectivas, ¿sí? Otro caso, ¿no? Del tribunal registral. Dice, la caducidad de hipotecas con el plazo de vencimiento de la obligación debe contarse de la entrega del dinero mutuado. Ya, el tribunal ha desarrollado, ¿no?, supuestos interesantes, en el cual, por ejemplo, nos dice, ¿y qué pasa si es que no consta la fecha exacta para determinar el último crédito garantizado, ¿no? El tribunal dice, pero si se hubiera pactado en el contrato de hipoteca, el plazo para devolver la suma mutuada se contaría desde la entrega y esta tendría lugar en la inscripción de la hipoteca, se presume que la entrega se realizó, según lo acordado. En consecuencia, dice el tribunal, resulta posible determinar la fecha de inicio del cobro. Y si puedo determinar, sumo ahí los 10 años y levanto la hipoteca. Es un precedente, observancia obligatoria, pero ¿cuál es el requisito? Que el contrato de hipoteca conste, ¿no?, que el plazo para devolver la suma alzada se cuenta desde la entrega y que ésta tendría lugar desde la inscripción de la hipoteca. Ergo, si ya se inscribió la hipoteca, se entiende pues que ya se entregó el dinero y por lo tanto ya puedo contabilizarlo. Es un precedente bastante interesante. Otro precedente es, ¿y qué pasa si es que hay una hipoteca que garantiza la obligación futura eventual? Dice el tribunal en el precedente 8 de 2004, esta hipoteca caduca a los 10 años desde su inscripción.
salvo que se haya hecho constar en la partida registral el nacimiento de la obligación determinada o determinable antes del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso caducará a los 10 años desde la fecha de vencimiento del plazo de crédito gratuito. Entonces, el tribunal acá dice, ¿no? ¿Qué pasaría si es una hipoteca futura eventual? No sabemos cuándo va a surgir la obligación. El tribunal dice, ahí cuéntale 10 años desde la inscripción. Pero, si en la partida consta el nacimiento de la obligación determinada o determinable ante el vencimiento de dicho plazo, en este caso caduca a los 10 años desde la fecha de vencimiento del plazo de crédito garantizado. Entonces, el tribunal aquí también abre la puerta para que se pueda levantar una hipoteca, así sea de obligación futura o eventual, ¿no? Otro precedente, para computar el plazo establecido en la ley 26.39, en un contrato se ha pactado el vencimiento de las cuotas de mensual y no hay periodo de gracia, dice el tribunal. Para dar inicio al cómputo, el vencimiento de la primera cuota, debe interpretarse que el pago de la primera armada se realizará luego de transcurrido un mes de la fecha cierta de celebración del contrato. A ver, estos precedentes que nos dicen que podemos levantar la hipoteca así no esté precisado la fecha, pues, esto es, eh, un momentito, un momento, señores. Sí, señores. Entonces, miren, en estos precedentes, el tribunal ya no es vacío, ¿no? ¿Qué pasa si son hipotecas futuras eventuales? Según el tribunal, podemos nosotros también ahí levantar la hipoteca, ¿no? Pero claro, hay varias condiciones que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en este último precedente, no tiene que haber algún periodo de gracia, ¿no? Y ahí hay que interpretar, dice el tribunal, que el pago de la primera armada se efectuará luego de transcurrido un mes de la fecha cierta de celebración del contrato, ¿no? Luego tenemos también lo referente a los derechos registrales y el levantamiento de hipoteca. ¿Qué ocurre? Miren, cuando ustedes tengan un caso de levantamiento de hipoteca, no se les ocurra de frente pagar todo el monto, ¿no? Si ustedes son una partida independizada. Primero revisen en la partida matriz si se levantó o no esa hipoteca. Si ya se levantó esa hipoteca en la partida matriz, ustedes ya no van a pagar todos los derechos de cancelación de hipoteca, porque ya fueron pagados. Entonces, también la otra opción es que ustedes revisen en las partidas independizadas, revisen por favor si ya se levantó esa hipoteca, ¿no? Si ya se levantó, ustedes solamente van a pagar, ¿no? Los derechos de calificación. Ya no pagarían los derechos de inscripción porque ya fueron pagados, ¿no? Recuerden ustedes que está prohibido, pues, hacer el doble cobro, ¿no? Por lo tanto, solamente deberían pagar el monto mínimo, ¿no? Otro precedente también tenemos nosotros, lo referido, pues,
Esto es lo siguiente, ¿no? Ustedes, cuando vayan a inscribir la hipoteca unilateral, ¿no? Dice, procede a inscribir hipoteca unilateral del propietario sin necesidad de intervención del acreedor. Claro, esto es pues conforme a la ley de bancos, ¿no? Ustedes pueden inscribir una hipoteca unilateral siempre y cuando no existan otras hipotecas registradas o existan cargas y gravámenes. En ese caso, yo puedo inscribir la hipoteca unilateral. Y para levantarlo, ¿qué debo presentar? Debo presentar, pues, el tema del TCN, ¿no? O el TCN, puedo proceder, ¿no? Puedo proceder, pues, tranquilamente a levantar la hipoteca, ¿no? Es un supuesto especial, ¿no? Porque así nomás no se quiere la hipoteca unilateral y se otorga el TCN. Tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Uno de los requisitos es que no exista cargas y gravamen en el predio. Y para levantarlo, le entrego el TCN físicamente. ¿Qué es el TCN? Es el título de crédito hipotecario negociable, que representa la hipoteca. Y por supuesto se puede transmitir el TCN por el 2. Pero una vez que entrego el TCN, procedería pues que se levante esta hipoteca unilateral. Ahora, otro tema que era complejo es cómo determino las obligaciones garantizadas por hipoteca. Esto es que las hipotecas, todas las hipotecas, incluso a favor de las entidades del sistema financiero, debe garantizar obligaciones determinadas o terminables, ¿no? ¿Y cómo hago yo para saber eh, o cómo poder determinar obligaciones, ¿no? El tribunal dice debe haber ciertos criterios, ¿no? Uno, o una relación jurídica ya existente, futuro eventual, que especifique en el título. Uno o más tipos materiales de los cuales puedan surgir las obligaciones. O también actividades habituales del acreedor cuando éstas vengan determinadas por ley. Entonces, en esos supuestos, nos dice pues el tribunal registral que con eso puedo determinar la obligación garantizada con hipoteca. A ver, estamos hablando del TCN, ¿no? El TCN es un título de crédito hipotecario negociable que representa la hipoteca. Es decir, imaginemos, ¿no? Imaginemos que Gina necesita pues efectivo, no tiene dinero. Entonces, ¿qué hace? Ella misma se otorga hipoteca. Entonces hay una hipoteca unilateral, ¿no? Y ella dice a registros públicos, entrégame el TCN. El TCN representa la hipoteca. Y luego entrega el TCN a otra persona y esa persona le da un dinero. Entonces, ese TCN puede ir, esto es, circulando mediante endosos, hasta que se cancele la última obligación y se entrega el TCN y se levante la hipoteca, ¿no? Pero esa es una forma de TCN. Esto es, cuando se inscriba la anotación de TCN no emitido por registro, la calificación debe comprender los siguientes aspectos. Estamos hablando pues de un TCN, por ejemplo, expedido por los bancos, ¿no? La hipoteca en el TCN sea un único gravamen inscrito o se esté solicitando simultáneamente su inscripción. La verificación de la comunicación de la entidad emisora autorizada con la SBS con carácter de acción jurada con información a que se refiere el artículo 5 de la resolución SBS. Bien, entonces sería, ¿para qué sirve TCN? Sirve para financiar, ¿no? Es un mecanismo de financiamiento, ¿no? ¿Para qué sirve el título de valor? Para que represente a la hipoteca y que puede ser circulado mediante el endoso. Con relación al monto del gravamen hipotecario, recuerden ustedes que el monto debe ser expresado en forma numérica desde el momento de la inscripción. Este monto será determinado si es una suma fija, claramente definida o especificada. Será determinable si se obtiene sobre la base de elementos objetivos o factores fijados por las partes, con simples operaciones matemáticas, aritméticas. A ver, tengo una hipoteca y no hay monto de gravamen. Esa hipoteca es válida, dice el tribunal, que el monto debe ser expresado en forma numérica en el momento de inscripción. Pero este monto debe ser determinado si es suma fija, claramente definida o especificada. Hasta ahí estamos hablando de un monto determinado. Ángel Reyes constituye hipoteca a favor de Milagro Castillo por 100.000 soles. Es monto determinado. Pero también el monto puede ser determinable. Es decir,
al 30 de junio no sé cuánto será el monto de la hipoteca. Y puedo escribir, sí, pero tengo que consignar que va a ser determinable. ¿Y cómo tengo el monto? En base a elementos objetivos o factores fijados por las partes, con simples operaciones aritméticas, sin necesidad de acuerdos o convenios posteriores. Ahí hablamos de un monto de la hipoteca que es determinable. A ver, ¿qué pasa si Gina le debe dinero a, a una empresa, una asociación llamada ZZZ? Y esa asociación se extingue, se liquida y se extingue. ¿Seguirá subsistiendo la hipoteca? La respuesta es no. Si ya se inscribió la extinción de esa hipoteca, de esa persona jurídica acreedora, puedo levantar la hipoteca. ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar la partida registral en el cual se ha extinguido la hipoteca. O si no, simplemente indico en mi escrito que esa persona jurídica acreedora de la hipoteca se ha extinguido, ¿no? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está claro? Muy bien. En cualquier momento, recuerden ustedes, pueden ser las preguntas respectivas, ¿ya? Aquí no necesito aplicar la ley 26C39. Simplemente es una extinción de la hipoteca porque se ha extinguido el acreedor, la persona jurídica. Ahora, otro precedente. ¿Qué pasaría si es que mm, una sola, vamos a decirlo así, un solo cónyuge está levantando la hipoteca? Bueno, sí procedería, sí, siempre y cuando pues puso estado civil de casado y no consignó el nombre del cónyuge, ¿no? A ver, vemos otro tema. ¿Qué pasa si es que, a ver, pongamos un caso, ¿ya, señores? Miren, ¿hay alguien que hace una pregunta? A ver, Cicerón, Bernilla, creo. A ver, adelante, por favor. Cicerón, adelante. Cicerón, por favor. A ver, ¿podemos activar el audio, por favor, Ángela Cicerón? Sí, que active su micrófono, por favor. A Sí, ver, ahora sí. Sí, quería hacer la consulta. Bueno, hace unos momentos decía que cuando se liquida una persona jurídica, eh, se puede hacer el levantamiento de la hipoteca. ¿Y qué pasaría con una persona natural? no, ahí no. Ahí no. En esos casos solamente es con personas jurídicas. Correcto, correcto. Porque acuérdense ustedes que no hay sucesión intestada pues, de personas jurídicas, ¿no? Las No, son claro. naturales. Entonces, como uno hereda derechos y obligaciones, también hereda derecho de crédito, ¿no? Ujú. Hay un tema muy interesante, miren, que yo escribí un artículo sobre la reescribición de la hipoteca, ¿no? Escribí un artículo en una revista extranjera, ¿no? Tiene que ver con ese tema. A ver, el problema es el siguiente. Imaginemos que Milagros, Milagros Castillo, eh, tiene una hipoteca a su favor, ¿ya? Y vamos a decir que la deudora es Rocío. O sea, Rocío no le ha pagado a Milagros, entonces ella decide pues iniciar el proceso judicial de ejecución de garantía hipotecaria, ¿no? Pero Rocío, como conoce el tema registral, lo levanta la hipoteca con la ley 2639, ¿no? El registrador no conocía, no sabía que había un proceso judicial, porque ni siquiera había una razón de demanda, pues, ¿no? En la partida. Cosa que sí se debe hacer, ¿ya? Porque cuando ustedes estén como acreedores y ya vencer su hipoteca, o bien hacen la reactualización de hipoteca, o bien ustedes también pueden anotar la demanda del proceso judicial que están iniciando, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si sigue su proceso judicial Milagros y de pronto se levantó la hipoteca? Porque
Cuando uno levanta la hipoteca con la ley 26/39, no necesita notificar al acreedor, simplemente lo levanta, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahora Milagro, no? Quiere inscribir su adjudicación vía remate, pero ya no hay hipoteca ya. Inicialmente el tribunal denegó que se inscriba la reinscripción, ¿no? Es decir, en base al título archivado, se pueda volver a inscribir la hipoteca. Lo denegó el tribunal, después cambió de opinión porque realmente el problema es la ley, ¿no? La ley 26/39 que permite que cualquiera pueda levantar la hipoteca con una simple acción jurada y el recurso del tiempo, ¿no? Entonces, el tribunal dice, bueno, si hay un proceso judicial, hay que reinscribir la hipoteca para que se pueda ver la adjudicación, ¿no? Entonces, establece que sí es posible la reinscripción de la hipoteca, ¿no? Pero pone ciertas condiciones, ¿no? Que el predio siga siendo de propiedad del constituyente la garantía. Y tiene efectos desde la fecha en que se realiza el mérito a la solicitud del acreedor hipotecario, invocando el título constitutivo de gravamen. Y tiene que acreditar que se encuentra en ejecución la hipoteca, debe adjuntar la copia certificada de la resolución que ordena el remate del bien dado en garantía. Entonces, el tribunal aquí acepta que un asiento cancelado de hipoteca se vuelva a inscribir en mérito al título archivado de hipoteca, ¿correcto? Eso sí, tiene que acreditarse con un proceso judicial de por medio. Bien, también existe el problema con las hipotecas a favor de Fonavi. Fonavi, pues, era una institución que ahora está en liquidación y dice el tribunal, las hipotecas constituidas a fin de garantizar créditos supervisados a favor de entidades que administraron los recursos de Fonavi no son hipotecas que garantizan obligaciones futuras eventuales. Por lo tanto, el plazo de caducidad no se computa desde la fecha de inscripción, sino desde la fecha de vencimiento del plazo de amortización del crédito garantizado. Y ahí viene lo otro, ¿no? La renovación de asiento. Esto es, procede la inscripción de la renovación del asiento de hipoteca con plazo de caducidad cumplido cuando se acredite ante las instancias registrales que se encuentra en ejecución. A ver, este es un caso límite, ¿no? A ver, imaginemos. Mi hipoteca inscrita en registro público ya caducó, ¿no? Ya venció. Sin embargo, yo no he inscrito, pues, la renovación de asiento, ¿no? Se entiende que la renovación tengo que pedirla antes que venza, ¿no? Pero lo que yo sí he hecho es proseguir un proceso judicial. Y entonces, vamos a decir que puedo presentar a registros públicos solicitando la renovación del asiento y adjuntando la resolución judicial en el cual se acredite que hay un proceso de ejecución en trámite, ¿no? ¿Correcto? Bien, luego tenemos la cesión de hipoteca. El Código Civil, en su artículo 1211, menciona que la cesión de derechos, entiéndase cesión de crédito, comprende la transmisión al cesionario de garantías reales, salvo pacto en contrario. ¿Cómo es eso? A ver, imaginemos que Cicerón tiene un crédito a su favor. Él transfiere su crédito a favor de Milagros. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que Milagros es la nueva titular de la hipoteca. Porque si yo transfiero el crédito, también va a jalar a las garantías reales, salvo pacto en contrario. Hay dos posturas aquí sobre la cesión de hipoteca. Uno es del año 2005, que dice que la cesión de hipoteca no es modificación del acto constitutivo de hipoteca y no modifica sus elementos constitutivos. En otras palabras, la hipoteca lo único que hace es cambiar de sujeto, esto es al acreedor. Y en ese sentido, dice el tribunal registral, ¿no?, que efectivamente el plazo para la extinción de hipoteca cedida no se computa a partir, pues, del artículo 120, sino a partir del acto constitutivo, ¿no?
Esto de aquí, la siguiente hipoteca es interesante porque, a ver, pongamos un supuesto, ¿ya? Vamos a decir que uno transmite su crédito. Y esa transmisión de crédito significa también que se ha transmitido la hipoteca. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué relevancia tiene la cesión de hipoteca? ¿Es una nueva hipoteca o es la misma hipoteca? Dice el tribunal que no es una nueva hipoteca. Lo único que hace es que un nuevo sujeto ingrese en la relación jurídica. ¿Desde cuándo voy a contar entonces? Voy a contabilizar desde el acto constitutivo, del acto de la hipoteca, no de la cesión de hipoteca. Muy bien. Otro tema también interesante es la anticresis, ¿no? La anticresis también, señores, es una garantía real. La diferencia, pues, de la anticresis, ¿no? La diferencia de la anticresis con la hipoteca es que la anticresis sí genera desposesión, ¿no? Mientras que la hipoteca no genera desposesión, tu inmueble puede ser hipotecado, pero tú sigues viviendo en ella contento y feliz, lo cual no ocurre con la anticresis, ¿no? La anticresis tengo que entregar el inmueble dado en garantía. ¿Qué debe constar en el asiento? El monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa del interés que se pacta, la fecha de vencimiento de la deuda garantizada. Entonces, en buena cuenta, ¿cómo es la anticresis? Yo me presto plata, entrego mi inmueble para que otra persona lo explote. Y con el pago, con el monto de la renta voy pagando pues la deuda, ¿no? Eso es un poco lo que funciona la hipoteca, la anticresis. La anticresis tiene que ser constituida por escritura pública, ¿no? Esto es la renta, es la tasa de interés que se pacte y la fecha de vencimiento de la deuda garantizada, ¿no? Esto tiene que estar en el asiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora otro tipo de cargas. Por ejemplo, el pacto de reserva. El pacto de reserva también es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque cuando hay un pacto de reserva de propiedad, no se inscribe en el registro de la transferencia de propiedad. Lo que se inscribe en el rubro de cargas y gravámenes es que justamente existe una compra-venta y un saldo de precio. Y por ese saldo de precio existe pues este pacto de reserva. Y además significa que la propiedad no ha sido transmitida. ¿Cuándo se transfiere la propiedad? Se transmite la propiedad cuando se vaya, pues, esto es, pagar la deuda, el saldo de precio. Pago la deuda y recién hay transferencia de propiedad. Antes de eso, no se inscribe el título de dominio. Lo que solamente tenemos es, en cargas y gravámenes, la reserva de propiedad. Eso quiere decir que ¿quién es el propietario? El propietario es el vendedor, pues, porque todavía no hay transferencia de propiedad. La propiedad se va a transferir cuando me pagues todo. Y también tenemos nosotros el arrendamiento-venta. ¿Cómo es arrendamiento-venta? Yo no tengo plata para pagarte todo el precio y lo que hago es celebrar un arrendamiento-venta. Es decir, yo te doy mensualmente rentas y cuando pago la última cuota, se transfiere la propiedad. Ese arrendamiento-venta. Pero también puedo inscribir el arrendamiento financiero. ¿Cuándo se da la transferencia de propiedad de arrendamiento financiero? Cuando se ejerce la opción de compra. Por otra escritura pública, pues se de compra-venta, se llega a adquirir el derecho de propiedad producto de arrendamiento financiero. Recordemos que para inscribir arrendamiento financiero tiene que haber una empresa lícita, que es autorizada por el SBS. Cualquiera no puede establecer un lícito. ¿Y cuál será la transferencia de propiedad? Cuando ejerzo la opción de compra y pago el precio de la venta, que es generalmente en estos casos son mínimos, ¿no? Todo el monto se ha pagado ya con herramienta financiero. ¿Alguna pregunta, Carlos? ¿Sí quieres hacer una pregunta, Carlos? ¿Alguna pregunta, señores? Acá. Carlos, ¿alguna pregunta? No hay Activa tu pregunta. micrófono.
No, lo que vas a hacer, no vas a tener problema. Vas a hacer, vas a... Ya. Muy bien, creo que no va a participar. Continuamos, ¿no? Bien, señores. Entonces, mire, en herramienta financiero, ¿no? También se da cuenta de eso, ¿no? ¿Cuándo se refiere a la propiedad? Cuando ejerzo acción de compra y me dan la escritura pública de compra-venta, ¿no? Y la ejercicio de la acción de compra es mínima, ¿no? Solamente a veces un sol es un dólar, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no ejerza la acción de compra, se puede inscribir en herramienta financiera, ¿no? A ver, pensemos que quiero arrendar una parte del predio. Imaginemos, ¿no? Que Gina tiene su casa, su terreno de 1000 metros, y ella no quiere arrendar los 1000 metros. Pues dice, ¿por qué voy a arrendar los 1000 metros? Yo quiero arrendar 500 nomás. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Y puede escribirse eso en el registro? Sí. ¿Necesito independizar esa porción que estoy arrendando? No, para nada. Eso sí, presentaré planos para que podamos verificar que efectivamente pues, lo que estoy alquilando está dentro del predio, ¿no? Del polígono. Y no solamente funciona para arrendamientos, ¿no? Derechos de uso, derecho a habitación, servidumbres, usufructo, cesión en uso. Y para eso no requerimos la inversión previa, ¿no? Hay que presentar planos, sí, que identifiquen el área sobre la que recae el derecho. Luego tenemos el bloqueo, que también es una carga. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es una acción preventiva que va a resguardar la infracción de un acto definitivo. Puede ser compra-venta, puede ser hipoteca. Eso sí, tiene que ser referido a hechos reales, ¿no? ¿Quién lo solicita? El notario, el que tiene a cargo, pues, la formalización del acto y la copia simplemente respectiva. La solicitud lo presenta el notario o su dependiente acreditado, salvo, pues, el caso de presentación electrónica realizada de conformidad con la directiva. Entonces, el, el bloqueo es presentado por el notario o su dependiente acreditado. ¿Y para qué sirve el bloqueo? El bloqueo sirve para proteger la inscripción del acto definitivo. Mientras esté vigente el bloqueo, no puede inscribir un acto incompatible, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un bloqueo de compra-venta a favor de Cicerón, ¿ya? Y no tengo autoridad para cancelar todo el precio, entonces lo que hago es un bloqueo a favor de Cicerón. Entonces, de repente el propietario dice, como no está inscrito su derecho de Cicerón, solamente hay un bloqueo, quiero inscribir ese mismo inmueble, la compra-venta a favor de Carlos. ¿Puedo hacerlo o no? El registro te va a denegar, porque es decir, está vigente el bloqueo. Los actos incompatibles no pueden acceder al registro mientras esté vigente el bloqueo. ¿Cuánto dura? 60 días hábiles, desde la fecha de la anotación. Y acá viene lo que decía usted, ¿no? Durante la vigencia del bloqueo no podrá inscribirse ni anotarse preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se ha reservado. Muy bien. También existen otras solicitudes de la ley 27363, por ejemplo, ¿no? Rectificación de área, anotación preventiva de prescripción existe dominio. Entonces, existen otro tipo de anotaciones preventivas. Prescripción existe dominio, rectificación de área, hay que presentar los planos, salvo que esté prescribiendo la totalidad del predio. En ese caso ya no necesito presentar planos. Entonces, el registrador, cuando califique la declaración notarial, solamente va a revisar que se adecue a la solicitud anotada. ¿Y qué pasaría si hay anotaciones, solicitudes de anotaciones preventivas por organismos competentes? Por ejemplo, ¿no? COFOPRE. COFOPRE quiere hacer un saneamiento, anota preventivamente en el caso de la prescripción de este dominio. O la municipalidad, ¿no?
o los gobiernos regionales. En ese caso, se van a realizar en mérito del oficio del organismo competente, solicitando la anotación, acompañando copia certificada de la respectiva solicitud, en su caso de los planos correspondientes. Muy bien, entonces, en ese caso, vamos a decirlo así, inscribo herramienta financiera en el rubro D, cargas y gravames. No inscribo en rubro C porque no hay transferencia de propiedad todavía. ¿Cuándo va a haber transferencia de propiedad? Cuando ejerzo la opción de compra. Y ahí habrá una escritura pública de compra-venta. El tribunal sacó un precedente en el 2003 precisando el plazo de bloqueo. Lo que pasa es que el bloqueo antes se contaba desde la fecha de presentación del título, ¿no? Luego el tribunal interpretó, dijo, no, debe contarse a partir de la anotación. Y así lo hizo el tribunal, el plazo de 60 días de bloqueo registral debe ser computado en días hábiles, 60 días hábiles, y debe ser computado desde la anotación. No corresponde a las instancias registrales calificar la representación en la solicitud de anotación o de bloqueo, por supuesto. La calificación que se hace en el bloqueo es algo mínimo. No tengo por qué revisar, pues, la representación. ¿Cuándo no procede el bloqueo? Por ejemplo, quiero hacer un bloqueo de una donación. La pregunta es, ¿existe donación? Cuando todavía no hay escritura pública, no, pues. La donación existe cuando hay escritura pública. Y si quiere hacer un bloqueo de eso, no se puede realizar, porque no hay donación. La donación recién se da cuando existe la escritura pública. Es una causal de talla sustantiva. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna pregunta a partir de aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, hablemos de patrimonio familiar, ¿no? A ver, mm, ¿qué nos dice el patrimonio familiar, ¿no? A ver, el patrimonio familiar es conocido antes como el hogar de familia, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para proteger, pues, ¿no? Para proteger el hogar de familia. Esto es con ciertas características, ¿no? Un bien dado en patrimonio familiar es inembargable y se inscribe en el registro público. ¿Cuál es el requisito? El requisito, pues, es que no existan cargas y gravamen. Esto es, si yo tengo una deuda, no puedo hacer un patrimonio familiar, ¿no? En tal sentido, cabe señalar, pues, que necesitamos, para inscribir el patrimonio familiar, no tener cargas y gravamen. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué constituiría patrimonio familiar? Constituye patrimonio familiar justamente para proteger un bien, ¿no? Y en ese sentido, el tribunal muy bien lo ha dicho, ¿no? El tribunal muy bien lo ha dicho, que efectivamente el patrimonio familiar sirve para protección de la familia, asegurando la morada o subsistencia. Requiere, pues, para su constitución, modificación, extinción, la declaración judicial o notarial, entre o cumplimiento del proceso establecido en la ley. Esto es, así nomás, señores, no se constituye un patrimonio familiar. Tiene que cumplirse el procedimiento respectivo, tanto para constituir como para poder, pues, hacer su extinción. Imaginemos que yo quiero extinguir un patrimonio familiar. ¿Qué debo hacer? Debo tener la causal, ¿no? ¿Por qué estoy extinguiéndolo, no?
Es importante. Y si vamos a extinguirlo, tendría que ser cumpliendo lo que dice el Código Civil, señalando cuál es la causal, ¿no? Muy bien. No se puede dejar sin efecto por la sola voluntad del constituyente, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos. Constituyo un patrimonio familiar a favor de mi hijo menor de edad. Y después digo, no, me he arrepentido. En realidad yo no quería constituir un patrimonio familiar. Voy al notario y le digo, señor notario, extinga usted patrimonio familiar. No lo puedo hacer. Si en la causal decía que el patrimonio familiar se iba, en este caso, a extinguir cuando cumple la mayoría de edad, tengo que esperar que mi hijo cumpla la mayoría de edad. Mientras tanto, no lo puedo extinguir. Tiene que estar en una causal que establece el códice. Por mi sola voluntad no lo puedo extinguir. Solo opera entonces la extinción en supuestos previstos taxativamente en el Código Civil. ¿Cuáles son las características? Las características son inembargable, inalienable y transmisible por herencia. ¿Qué puedo dar en patrimonio familiar? Una casa, pues, ¿no? Habitación de familia, un predio para agricultura, artesanía, la industria, el comercio. Y por supuesto, el patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para morada o sustento de los beneficiarios. Requisitos, no tener deudas, ¿no? Porque si no, ¿qué voy a hacer? Constituyo un patrimonio familiar y voy a perjudicar a mis acreedores. Y esa no es la idea, ¿no? La idea no es perjudicar a mis acreedores. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Solamente los cónyuges, los hijos, otros descendientes menores o incapaces, ¿no? Los padres. Quiero construir un patrimonio familiar a favor de mi padre, ¿no? A favor de mi madre, ¿no? O también a otros ascendientes que están en estado de necesidad, ¿no? Muy bien. Entonces, el patrimonio familiar también se inscribe en los registros públicos, se inscribe en registros públicos como una carga, ¿correcto? Hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Los que quieran preguntar pueden levantar la mano para poder autorizarles el micrófono, por favor. Muy bien, continuamos entonces. A a ver, señores. Vamos a hablar del derecho a superficie. Primero, cuando uno escucha el nombre derecho a superficie, en realidad puede generar equívocos, ¿no? Superficie, que solamente un nivel, ¿no? ¿Quién me da derecho a superficie, no? Aquí no ayuda mucho el término, en realidad, ¿no? El derecho a superficie es un derecho para edificar, ¿ya? Que me da el derecho de propiedad solo edificado en forma temporal. Se entiende mejor ahí, ¿no? Y ese derecho a superficie se inscribe en los registros públicos. ¿Qué efecto jurídico genera? Voy a abrir una partida registral independiente. Esto es, da lugar a una apertura, una partida especial, que contendrá la mención que es una partida de superficie. Ahora, sobre esta partida, en esta partida yo puedo inscribir la venta, puedo vender la superficie, puedo hipotecar la superficie, puedo también, desde luego, me pueden embargar también, claro, porque soy propietario temporal, pero soy propietario, ¿no? Entonces, se puede dar esa situación. Abro una partida registral, inscribo ahí la superficie y, desde luego, también voy a indicar las cargas y gravames que hubieran. La indicación de que el derecho a superficie se concede sobre y bajo la superficie del suelo o sobre ambos. Ponemos acá también el plazo de duración.
Si es título gratuito, oneroso, el nombre titular es de superficie, puede ser persona natural, persona jurídica. Y también tengo que precisar si la superficie es sobre y bajo la superficie. Puedo tener dos partes distintas, ¿no? Debajo y sobre, o también en una sola. En la partida matriz aparecerá la notación de correlación, en el cual aquí voy a decir, pues, que aparece un derecho de superficie. Y en la partida especial aparecerá, pues, mi derecho. Y lo que construya, seré dueño temporalmente de esa construcción. ¿Qué pasa cuando se extingue la superficie? Si se extingue la superficie, tengo que trasladar eh, la fábrica existente, ¿no? Al inscribir la extinción de esa superficie, el registrador procede a cerrar la partida correspondiente, extendiendo simultáneamente la partida del predio una anotación en que se deje constancia de dicho cierre. Entonces, ¿la superficie es importante? Sí, por supuesto. Porque en algunos países han utilizado la superficie para solucionar el problema, pues, de la vivienda, ¿no? El Estado es el titular de la superficie y con ello, pues, le da vivienda a las personas con menores recursos. Entonces, la superficie bien utilizada puede ayudarnos pues, a resolver los problemas de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿es importante la superficie? Creo que sí. Un mecanismo de financiamiento incluso, ¿no? Y también tenemos nosotros a la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre, no? La servidumbre es una afectación a un predio sirviente a favor de un predio dominante. Y este derecho real se mantiene porque es indivisible, ¿no? La superficie, el derecho a servidumbre, hay un predio dominante y un predio sirviente, en el cual se mantiene, pues, se mantiene esta servidumbre. Generalmente las servidumbre son perpetuas. Tenemos servidumbres de diversos tipos, ¿no? Servidumbres positivas, negativas, de vista, aparentes. Entonces, ¿dónde escribo servidumbre? En la partida del predio sirviente. En la partida de inmueble dominante voy a extender una anotación de correlación indicando que se encuentra favorecido con la servidumbre. ¿Qué pasa si el inmueble dado servidumbre se subdivide, se fracciona y la servidumbre no desaparece? Sigue subsistiendo. Luego tenemos la acción paulana. ¿Qué es la acción paulana? La acción paulana es un mecanismo de tutela contra el fraude de los acreedores, ¿no? ¿Cómo funciona la acción paulana? Imaginemos que Carlos, ¿ya?, le debe dinero a Milagros, pero Carlos no le quiere pagar. Carlos después le dona su único inmueble a favor de Cicerón. ¿Cómo funciona la acción paulana? Milagros le dice al juez, aquí hay un fraude del acreedor. Carlos ha cedido su único inmueble para perjudicarme. Yo solicito, señor juez, que se declare la ineficacia. Eso se llama acción paulana. Y le dan. ¿Y qué genera eso? Genera pues que esa donación, esa compraventa que se ha realizado, no le afecta. Y por lo tanto puede embargarlo y ejecutarlo. Esa es la ventaja de la acción paulana, que es un mecanismo de tutela de crédito. Y claro, voy a inscribir mi rubro D como cargas y gravámenes. Solamente con respecto al acreedor es ineficaz el acto. Y tenemos otro tipo de carga, inscripción de condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Esto es, hay que presentar la resolución respectiva al Ministerio de la Cultura, declarar el predio como bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Y esto debe contener la plena identificación del predio o predios afectados, ¿no? Eso es bastante importante. Si hay una resolución que considera al predio, ¿no?, como patrimonio cultural de la nación, eso puede limitar algunas actividades, por ejemplo, la ejecutoria de fábrica, ¿no? ¿Y si, qué pasa si un terreno
se considera como una zona arqueológica. Ahí también habrá ciertas limitaciones, ¿no? ¿Quién va a delimitar eso? El Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura dirá, pues, si efectivamente afecta o no se afecta a un predio, ¿no? Y la resolución debería, pues, determinar la partida o partidas de los predios afectados, ¿no? Incluso si la afectación es parcial, hay que presentar el plano georreferenciado. Y además aquí hay que solicitar informe técnico de catastro, ¿no? Para saber, pues, si las partidas que están inscritas afectan o no a estos predios. Y si la afectación comprende o parte de todo el predio, ¿no? Preguntas, por favor, señores, preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Hablemos del precedente de la superficie. Y la pregunta es, ¿puede inscribirse una superficie sobre parte de un predio? Esa es la pregunta. Dice el tribunal, es inscribible el derecho a superficie que recae sobre parte de un predio inscrito, para lo cual se presentarán planos, salvo que en la escritura pública de constitución de hecho se haya descrito claramente el polígono correspondiente. A ver, acá está, muy bien. Entonces, tenemos nosotros, ¿no?, esta precedente muy importante que dice lo siguiente. La superficie no necesariamente sobre todo el predio, pueden también recaer sobre parte de un predio. En ese caso presentan planos y no es necesario que se inscriba la independización. Puedo inscribir sobre parte de un predio de derecho a superficie. Igual que el arrendamiento, se puede también, en este caso, inscribir sobre parte de un predio. Muy bien, no hay preguntas, continuamos. Veamos el contrato de opción. El contrato de opción es un Doctor, contrato. hicieron una pregunta en el chat, por favor. Acá dice, carácter provisional o definitivo de las independencias realizadas al amparo del Decreto Supremo 042/76, que adicionó dos párrafos al numeral del hoy derogado Reglamento Nacional de Construcciones. Cuando se trata de organizaciones populares, primera etapa de organización urbana aprobada antes de la Ley 26.800. Ya a ver, quiero consultar si este pleno puede ser aplicado también para aportes reglamentarios. Ya, a ver, vamos por partes, ¿no? El decreto supremo 042/76, ¿ya? Señala que hay anotaciones preventivas de carácter indeterminado, ¿no? Entonces, en ese caso, si es que en esa antigua independización se ha realizado también para aportes reglamentarios, van a ser considerados de duración indeterminada. Pero eso no significa que aquí exista recepción de obras, ¿no? Simplemente es una independización de carácter indeterminado, ¿no? Nada más. Se puede aplicar para aportes reglamentarios siempre y cuando esté al amparo de ese decreto supremo, sí, no habría problema, ¿no? Muy bien, vemos ahora el contrato de presión. Un momento, por favor. Yo calculo los tiempos. Sí, estamos bien. Estamos con el tiempo suficiente. Muy bien. Me da un minuto, señores. Voy a traer un poco de agua, por favor. Un minuto nada más. Un minuto.
Muy bien, señores, continuamos. Mire, el contrato de opción es un contrato preparatorio, ¿ya? ¿Por qué no se inscribe en el rubro de dominio? Porque aquí simplemente no hay transferencia de propiedad, ¿no? El contrato de opción, al menos en teoría, tampoco genera obligaciones. Lo que hay es un mecanismo de sujeción en todo caso. Entonces, el contrato de opción como contrato preparatorio, reitero, se inscribe en el rubro D, cargas y gravámenes. Entonces se da, pues, la notación preventiva del contrato de opción en el rubro D, por ejemplo, ¿no? Un contrato de opción de una compra-venta. No tengo dinero para pagar el precio de la compra-venta y quiero que ingrese al menos un contrato de opción, ¿no? Entonces, se puede dar, sí, una opción de compra-venta. Y ahí debo colocar el plazo. Si no hay plazo, es un año. El término inicial del plazo y también, en este caso, el plazo adicional si los contratantes así lo han pactado. Entonces, ¿para qué sirve el contrato el contrato de opción? Para guardar prioridad, ¿no? Se parece mucho a un bloqueo. Guardo prioridad, pues, para que mi derecho, mi futuro derecho de propiedad prevalezca, ¿no? Podemos utilizar el contrato de opción sobre otros contratos también, no solamente sobre la compraventa. Por ejemplo, sobre arrendamiento también podemos utilizarlo, ¿no? ¿Cuál es la formalidad? La misma formalidad que va a ser el acto definitivo, ¿no? Entonces lo anoto preventivamente, ¿no? ¿Ya? E incluso se puede inscribir su renovación. Aún así haya caducado la notación del contrato de opción, permite el plazo, siempre que se hubiera pactado esta renovación. Esta notación preventiva caduca automáticamente y de pleno derecho al cumplirse el plazo para ejercicio de la opción, salvo que las partes hubieran pactado un plazo adicional. Incluso, la anotación de contrato de opción caduca antes de dicho término con una declaración unilateral del optante, formalizada por escritura pública o forma registral, salvo que se trate de un contrato de opción recíproca, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta. ¿Para qué sirve el contrato de opción? Para proteger, resguardar un derecho prioritario, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Para eso. Para resguardar un futuro acto, para resguardar un contrato definitivo, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a ver las medidas cautelares. Por favor, un minuto para que puedan ir viendo si hay una pregunta, por favor, un minuto. Por favor. Bien, la primera pregunta que hay que hacernos aquí es, ¿para qué sirven las medidas cautelares, no? Muchos procesos judiciales se pierden porque no se interponen medidas cautelares, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan la utilidad y cuáles son los requisitos para inscribir las medidas cautelares, ¿no? A ver, por ejemplo, miren, hace un buen tiempo vinieron usuarios muy molestos en registros públicos. Decían ellos, ¿por qué no se inscribió su derecho de propiedad?
Ellos habían seguido un proceso judicial de prescripción de dominio y el titular registral lo había vendido a favor de un tercero. Cuando ellos quisieron ingresar su sentencia judicial de prescripción, la observaron, porque la titularidad había cambiado. Todo eso se puede evitar con una medida cautelar. Si inscribo la anotación de demanda, ¿no? Definitivamente, pues, eso me protege. Está protegiendo la anotación de demanda a la decisión del proceso definitivo, ¿no? Y eso de ahí es algo importante. Por eso es que es necesario, ¿no? Necesario que conozcamos las medidas cautelares. Una anotación de demanda es importante porque protege el sentido, la decisión del proceso definitivo, ¿no? ¿Correcto? En ese sentido, señores, es importante que ustedes manejen las principales medidas cautelares. Empecemos con la anotación de demanda. Y la anotación de demanda, según el Código de Proceso Civil, nos dice que si el proceso principal se refiere a hechos inscritos, la medida consistirá en anotar la demanda en el registro respectivo. Para su ejecución, el juez remitirá partes al registrador, lo que incluye copia íntegra de la demanda, de la resolución que admite la cautelar. Estos requisitos son básicos. A veces presentan en registros públicos y se olvidaron integrar, adjuntarnos la copia de la demanda. Se olvidaron de adjuntarnos la copia de la resolución que la admite. Y a veces ni siquiera nos adjunta la cautelar, ¿no? Entonces, yo registrador inscribo con esos tres documentos. Copia de la demanda, la resolución que la admite la cautelar. Y yo voy a inscribir esa medida cautelar siempre y cuando la medida resulte compatible con el derecho ya inscrito. Eso quiere decir que si no fuera así, no lo voy a inscribir. Y el demandado tiene que aparecer como titular en la partida registral. Entonces, si yo voy a demandar a alguien y es un derecho inscrito, por ejemplo, voy a demandar una prescripción, anoto la demanda de prescripción. Yo voy a demandar nulidad de acto jurídico, anoto la demanda de nulidad de acto jurídico. Porque no sabemos pues qué puede hacer el titular registral, no lo puede vender, embargar, puede ser lo que quiera. Pero a mí ya no me va a afectar, porque he anotado mi demanda. Entonces, es importante que ustedes conozcan la importancia que tiene esta medida cautelar de demanda y ver los requisitos. Esta notación de demanda se va a anotar en el rubro D, cargas y gravames. No es un asiento definitivo, es una notación preventiva porque todavía no se ha inscrito, no se ha resuelto el proceso principal. Me acuerdo que hace años me tocó un caso en el cual habían pedido una notación de demanda y eran pues 500 partidas. Y el usuario había pedido después el desistimiento, ¿no? Me acuerdo que liquidamos, salieron 500 partidas y era un monto muy alto. Entonces el usuario agarra y se desiste, ¿no? Solamente quería 50. Y bueno, ¿quién estaba pidiendo el desistimiento? El demandante, o sea, legalmente procedería. Pero sin embargo, revisamos el título, el mandato judicial, y ahí había aparecido que al juez también le habían pedido lo mismo. Y el juez lo había rechazado. ¿Por qué? Porque el juez dijo, tú has demandado este, sobre 500 unidades, ¿no? Y me has pedido la cautelar inicial por 500 unidades, sobre 500 partidas. Así que no procede tu desistimiento. Lo denegaron. Entonces, como ya lo había denegado el Poder Judicial, nosotros también denegamos, pues, este desistimiento. Y apelaron al Tribunal Registral, y el Tribunal Registral confirmó la observación señalada. Recordemos también algo básico, ¿no? Que si yo anoto la demanda, no se impide la transferencia del bien, ni tampoco las afectaciones posteriores, los embargos, las hipotecas. Pero eso sí, otorga prevalencia, ¿no?, a quien ha obtenido esta medida, ¿no? Eso creo que es básico, ¿no? Si yo anoto, ¿ya?, una medida cautelar de anotación de demanda en el acto jurídico, así se hayan transferido varias y varias veces el inmueble y esté a favor de Z, igual yo ejecuto
yo inscribo la nulidad de acto jurídico porque la noción de demanda ya está protegiendo la decisión de la sentencia definitiva. Por eso es importante, señores, que ustedes anoten su demanda. Claro, según el tribunal registral, en su precedente, su avance obligatoria, dice, si no existe coincidencia entre el titular registral y la parte demandada y no existe pronunciamiento judicial, no resulta procedente la noción de demanda. Posición que comparto. Posición que comparto. Desde el punto de vista, la noción de demanda también puede recaer sobre una parte del predio, ¿no? Adjuntaré plano para saber si está dentro del polígono, ¿no? Entonces, creo yo que sí, puede haber también una razón de demanda sobre parte de un predio. A ver, ¿qué pasa con la escritura pública? ¿Puedo anotar la demanda de otorgamiento de escritura pública? Sí. El tribunal dice que sí. En el año 2006 decía el tribunal, la actuación de demanda de otorgamiento de escritura pública reserva prioridad para la inscripción de escritura pública cuando se otorga en ejecución. Me estoy asegurando. No va a ser que el titular registral lo venda a un tercero. Mejor anoto la demanda de otorgamiento de escritura pública y ya tiene prioridad mi otorgamiento de escritura pública. Otro precedente también, en el año 2003, señala sobre el contencioso administrativo, ¿no? La ley 27584 establece, pues, que se amplía por 3 meses el plazo para interponer una demanda contra la persona por el tribunal registral, ¿no? Y en ese sentido, dice el tribunal que se ha modificado el reglamento general, debiendo entenderse que el asiento de presentación del título apelado se mantiene vigente durante el plazo de 3 meses, que se cuentan desde la fecha de notificación. Eso quiere decir que si mi título tiene un plazo, yo tengo que sumarle los 3 meses y 15 días para aplicar este precedente de zonas obligatorias. Eso sí, ¿cuándo se aplica este asunto? Imaginemos que presentaron un título, lo observé, el usuario apeló al tribunal registral y el tribunal confirmó la observación. Ahí procede el contencioso administrativo y no puedo tachar el título ahí. Tengo que esperar que transcurran los 3 meses y 15 días y recién podré tachar el título. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué se espera ese plazo? ¿Qué puede ocurrir en ese plazo? Es solamente para la demanda contenciosa administrativa. Y a veces no ocurre, no hay. Y aquí viene un precedente interesante cuando habla efectos de sentencia firme sobre el acto jurídico. La sentencia firme que declara nulidad de una transferencia de dominio, cualquiera sea el rubro en que se encuentre inscrita, retrotrae sus efectos a la fecha de la cinta presentación, de la razón de demanda. Enervando, aquí viene lo más importante, señores, enervando los asientos registrales incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la anotación. A ver, Cicerón le vendió a Carlos. Carlos le vendió a Ángel y Ángel le vendió a favor de Judith. Si yo anoto la demanda de nulidad de acto jurídico de la compra-venta de Cicerón y Carlos, las demás transferencias no me interesan, porque ya son enervadas por imperio de la noción de demanda. Es decir, las posteriores inscripciones después de la noción de demanda no afectan a mi sentencia sobre nulidad de acto jurídico. En consecuencia, dice el tribunal registral, se enervan los asientos incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la anotación, tales como transferencia de propiedad, embargos, hipotecas, etc. En consecuencia, en la expedición de certificados de dominio y gravámenes no serán considerados dichos asientos enervados. No necesito demandarles a todos, ¿no? Simplemente voy a demandar y luego hago una de demanda y con eso logro que se inscriba el derecho protegido cuando se demanda. Muy bien, preguntas, por favor, señores, preguntas hasta aquí, preguntas. ¿No hay preguntas? Cicerón, Carlos, Ángel, Gina.
A ver, otro precedente ya en el 2007 dice lo siguiente. La anotación preventiva de la solicitud de inicio de proceso no contencioso no constituye acto previo para la inscripción de la declaración definitiva. Esto significa entonces que eh, si voy a inscribir la declaración definitiva, no necesito que previamente se anote esta anotación preventiva de proceso no contencioso. Ahora, ¿puedo anotar la existencia de un proceso arbitral? Sí, no habría problema. Para anotar la existencia del proceso arbitral es suficiente que se presente al registro la solicitud suscrita por el árbitro o tribunal arbitral, acompañando igual la copia certificada de la demanda, la reproducción certificada de notarial de convenio arbitral y del documento de identidad de quienes suscriben dicha solicitud. Y luego viene otro tema bien discutido, que es la inhibitoria, ¿no? Esta inhibitoria, pues, se va a inscribir también en el registro, ¿no? Dice, para procede a formular inhibitoria en los casos que se discuta judicialmente, la validez y eficacia del acto con inscripción se solicita. A ver, imaginemos, yo voy a inscribir una compra-venta de Cicerón a Carlos, pero existe un proceso judicial en el cual se esté discutiendo sobre ese acto jurídico, nulidad acto jurídico. Entonces, ¿cómo yo voy a inscribir si existe un proceso judicial en el cual se discute el acto jurídico, ¿no? En esos casos yo tendría que inhibirme, ¿no? Me tengo que inhibir. Inicialmente se pedía, pues, que la demanda haya sido admitida, ¿no? Es decir, si la demanda no está admitida, yo no puedo inhibirla. Tiene que, la demanda tiene que ser inhibida. La demanda tiene que estar admitida, ¿no? Hablemos del embargo. Bien, el embargo, señores, el embargo es una medida cautelar. La diferencia con esa demanda es que en el embargo sí hay un monto económico. Y lo voy a inscribir por parte judicial que tiene la resolución que concede la medida, ¿no? Tiene que individualizarse el predio y el monto de la afectación. Y si fuera un embargo administrativo, también se inscribe. Por ejemplo, el ejecutor coactivo tiene que estar inscrito, acreditado en el registro. Y debería constar en la resolución el número de partida del predio o desprenderse del parte judicial o administrativo correspondiente. Luego tenemos el otro tema, el embargo de bien social por disposición administrativa. A ver, imaginemos, ¿no? Quieren inscribir un embargo coactivo de una sociedad conyugal entre Juan y María. ¿Pero qué se requiere? En el título debe constar expresamente que la administración haya considerado como deudores a ambos cónyuges. Si no, no se va a poder inscribir, ¿no? Los deudores tienen que ser ambos cónyuges. El tribunal registral también sacó un precedente diciendo que para inscribir un embargo coactivo bastaría que la resolución esté suscrita por el ejecutor. No es necesario que esté inscrito, que esté suscrito por el auxiliar coactivo, ¿no? Basta que tenga la firma del ejecutor coactivo, ¿no? ¿Correcto? El levantamiento de embargo es un acto valorado a efectos de liquidar los hechos registrales. A ver, pago de derechos de levantamiento de embargo por tercería. En este caso, miren, la tercería excluyente de propiedad lo va a solicitar un propietario no inscrito. Entonces, la pregunta es, ¿este tercero, este propietario no inscrito, debe pagar o no el levantamiento de embargo? El tribunal dice que sí, porque el levantamiento de embargo es un acto valorado. Así sea que el sustento de la resolución ordene el levantamiento por haberse declarado fundada una tercería excluyente de propiedad. Aquí pues hay un tema tributario, ¿no? A ver, pongamos un supuesto. El inmueble está inscrito a nombre de un tercero. Es decir,
Imaginemos que Carlos, ¿ya?, tiene una deuda con Cicerón. Y en este caso, pues, ah, vamos a decir que Carlos le debe a Cicerón, y, pero Carlos no tiene derecho inscrito, ¿no? O sea, él es propietario, pero el que lo tiene inscrito es Ángel. ¿Y por qué no le inscribe Carlos? Porque no quiere que le embargue, ¿no? Entonces, dice aquí el reglamento de predios: cuando el juez disponga la anotación del embargo del inmueble inscrito a nombre de persona distinta al deudor, conforme el artículo 650 del Código de Proceso Civil, en el parte judicial debe constar la circunstancia de haberse notificado al titular registrado. Entonces, el hecho que en registros públicos aparezca un tercero no impide que se escriba un embargo. Claro que habrá que acreditar ante el juez que el propietario es distinto, ¿no? Que el propietario sería pues el deudor, ¿no? Muy bien. Hemos visto también este precedente en la adecuación de la acción de demanda con el antecedente registral. Con relación a la caducidad de medida cautelar, dice el tribunal registral que no es suficiente la presentación de declaración jurada. Además, debe anexarse copia certificada por auxiliar jurisdiccional, ¿no?, de la sentencia respectiva. Ya. Esto es cuando fuera, pues, con el Código de Proceso Civil a medidas cautelares, ¿no? Si es con el Código de Procedimientos Civiles, bastará, pues, la declaración jurada que hace referencia a la Ley 26.39, ¿no? Otro precedente es, mm, ¿qué pasa si en la partida registral existen embargos, hipotecas, pero en el contrato no se indica ninguna de ellas? Ese hecho no afecta a la compraventa, porque está publicitado, ¿no? Está publicitado, pues, que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones. Imaginemos que hay un embargo penal. Puedo aplicar la ley 26.79, puedo levantar embargo penal tomando en cuenta las normas de caducidad. No, eso no es posible. Los asientos extendidos en el registro con motivo de embargos trabados en procesos penales no pueden ser cancelados alegando su caducidad, toda vez que eh, estas normas excluyen, pues, eh, la aplicación de los embargos penales. No puedo levantar un embargo penal utilizando la 26.39, ¿no? Porque la 26.39 está pensado más para los procesos civiles, no para los procesos penales, ¿no? Y si tengo medidas cautelares dictadas en procedimiento coactivo, en este caso, según el tribunal, dice que sí, la puedo aplicar el plazo de caducidad de 5 años, según el 625 del Código de Proceso Civil. ¿Puedo reactualizar medidas cautelares? Según el tribunal registral, dice, no se puede reactualizar medidas cautelares cuando a la fecha de la cinta de presentación ha transcurrido el plazo de caducidad de 5 años. Entonces, no se le permite reactualizar estas medidas cautelares. Ahora, también el tribunal sacó un precedente diciendo que la medida cautelar concedida antes de la decisión judicial adquiere calidad de cosa juzgada caduca de 2 años, computados desde que adquirió firmeza tal decisión, aunque haya sido ejecutada posteriormente. Entonces, también acá el tribunal se ha pronunciado acerca, pues, de la medida cautelar, ¿no? Medida cautelar. Antes que la decisión final adquiera calidad de cosa juzgada, se puede inscribir su caducidad desde que adquirió firmeza tal decisión. Se paga derechos registrales por la reactualización de medidas cautelares, sí. La solicitud de anotación de renovación de medida cautelar es considerada como acto invalorado, por lo tanto, los derechos registrales son los mínimos. Cancelación de gravámenes como consecuencia de la transferencia del bien por liquidador. La transferencia de cualquier bien del concursado por su parte liquidador origina la cancelación de todos los gravámenes.
medidas cautelares y cargas que aseguren créditos incluso a favor de tercero. Entonces, imaginemos que soy un liquidador y voy a inscribir la transferencia a favor de un tercero. Cuando inscribo ello, también voy a levantar las medidas cautelares, embargos, hipotecas, incluso esté a favor del tercero. Si cancelo la medida cautelar en la partida matriz, dice el tribunal que la cancelación de la medida cautelar anotada en la partida matriz constituye la causa de la cancelación no solo en esta partida, sino también en las partidas independizadas, a las cuales se haya trasladado en razón de que la medida cautelar es la misma. Muy bien. Entonces, tenemos pues diversos precedentes de observancia obligatoria en estas materias de cargas y gravames. Por favor, quería saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores, sobre el tema de los precedentes de observancia obligatoria? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, ¿qué pasaría si una persona quiere hacer su rectificación unilateral, ¿no? Pero ahí hubieran, pues, medidas cautelares, derechos de garantía, hipotecas. Bueno, en principio no se puede hacer esa rectificación de área, ¿no? Unilateral, ¿no? Salvo que el juez o el órgano administrativo lo autoricen. ¿Y qué consiste esta rectificación unilateral? Es cuando el propietario, él solo solicita registro con escritura pública que se rectifique su área, ¿no? Ahí va a depender mucho de lo que diga, pues, el área de catastro, ¿no? La medida cautelar previa puede cancelarse. El tribunal dice que para cancelar por caducidad una medida cautelar previa, de embargo, no es exigible la resolución de levantamiento emitida por la SUNAT. Es suficiente, dice el tribunal, que el registrador verifique el cumplimiento del plazo de caducidad de 1 año o 3 años si fuera prorrogada. No va a proceder la caducidad sin el título de caducidad o en los antecedentes registrales. No consta, pues, que se ha notificado oportunamente la resolución de ejecución coactiva, ¿no? Y también dice el tribunal registral, es inscribible el oficio por el que la SUNAT comunica que se ha notificado ante el vencimiento del plazo de caducidad la resolución de ejecución coactiva, ¿no? ¿Puedo declarar la caducidad de medidas cautelares administrativas? El tribunal dice que sí, ¿ah? Dice, las medidas cautelares administrativas que no respalden obligaciones tributarias caducan los 5 años de su inscripción en registro, salvo que fueran renovadas. Entonces, si tengo una medida cautelar administrativa que no respalda una obligación tributaria, caduca a los 5 años de su inscripción, salvo de su renovación. Muy bien, ya como últimos temas, señores, tenemos la medida cautelar sobre el fondo, ¿no? A ver, la medida temporal sobre el fondo tiene que ver más con una decisión, eh, se puede decir anticipada, que otorga, pues, un pronunciamiento del juez, ¿no? Pero para estos casos se exige que no exista solamente verosimilitud, ¿no? Tiene que haber, pues, una probabilidad, ¿no? El 674 del Código de Proceso Civil nos dice que, en forma excepcional, por necesidad impostergable que la pide, por la firmeza fundamental de demanda y la prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en sentencia, ¿no? Sea en su integridad, son aspectos sustanciales de esta siempre que los efectos de la decisión puede ser de posible reversión y no afecte el interés público. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos pues que pedimos una medida temporal sobre el fondo, sobre la administración de una persona jurídica, entonces el juez lo otorga y la da, ¿no? Y en el caso de medida temporal sobre el fondo, ¿no? Vamos a decir acá, pues, la anticipación importa resolver de manera de incidir directamente en tal relación, a diferencia, pues, de las medidas cautelares. Por ejemplo, ejecución anticipada en la administración de bienes. En los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores,
Procede la ejecución anticipada de la futura edición final a efecto de evitar un perjuicio irreparable, ¿no? Así lo dice el tribunal. La inscripción a la asignación de arbitrio judicial no constituye obstáculo para inscribir la compraventa que realiza uno de los copropietarios a favor de otro copropietario, ¿no? Luego tenemos la famosa y conocida medida cautelar de innovar, ¿no? ¿Para qué sirve? Congelar, ¿no? Detener el estado de la partida, ¿no? Si hay un perjuicio irreparable, el juez dicta medidas cautelares para conservar la situación, de hecho o de derecho. En este caso, pues, vamos a decir que estas medidas están en relación a las personas y bienes comprendidas en el proceso. Solo es excepcional por lo que se va a conceder cuando no resulte en aplicación otra prevista en la ley. Imagínense, ¿no? Pido un acto jurídico y está habiendo una compra-venta en el registro. Yo no quiero que se inscriba, ¿qué hago? Solicito al juez una medida de innovar. Se inscribe en el registro y ya no se inscribe ninguna compra-venta. Se paraliza todo. Es un poco el efecto de la medida de innovar, ¿no? Luego tenemos también las medidas cautelares genéricas, ¿no? Si no está una medida cautelar dentro de la tipicidad, es decir, no está prevista, pero asegura la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, en este caso, pues procede la medida genérica o inominada según la EDESMA. El juez tiene que atender atendiendo a las necesidades del caso, si no existiese un mundo específico que satisfaga las necesidades de aseguramiento. Es decir, aquella que no se encasilla en los tipos de medidas ya existentes, ¿no? Como bien lo dice el Tribunal Registral, la calificación de los alcances de una medida cautelar genérica, en la medida que se trata de una no prevista, debe efectuarse necesariamente dentro del contexto de lo expresado en la resolución judicial en su conjunto. ¿Y cómo se extingue una medida cautelar por caducidad? Ahí tenemos pues nosotros la ley 28473 que nos dice claramente que las medidas cautelares otorgadas con el Código de Procedimientos Civiles caducan de pleno derecho a los 5 años. ¿Y qué pasaría si fuera con el Código de Procesos Civiles? Esa no caduca, pues. Esa no caduca. También dice el reglamento de predios, caducidad de medidas de ejecución, anotaciones de demanda y demás medidas cautelares. La medida de ejecución, las anotaciones de demanda y demás medidas cautelares, incluidas las sentencias o resoluciones que no tengan la calidad de causa juzgada, dictadas al amparo del Código de Proceso Civil, no están sujetas al plazo de caducidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, pues, de medidas de ejecución. Esto es que no tiene la calidad de causa juzgada y son al amparo del Código de Proceso Civil. Cuando hemos dicho que con la 28473 caducan lo que han sido otorgadas bajo el Código de Procedimientos Civiles. Cuando voy a cancelar una medida cautelar, ¿ya? Dispuesta judicialmente, debo extenderlo en virtud de mandato judicial, que haya adquirido calidad de cosa juzgada, salvo que el título, naturaleza o circunstancia del caso se desprenda que el mandato de cancelación es inmediatamente ejecutable. Y si fuera un embargo en virtud de resolución administrativa, necesitamos otra resolución administrativa para levantarla, ¿no? Reitero nuevamente, ¿podemos reactualizar las medidas cautelares en embargos definitivos? Sí, sí se puede realizar si han sido otorgados bajo el Código de Procedimientos Civiles. Y procederá aún cuando el bien, materia de gravamen, hubiera sido transferida, ¿no? Muy bien, señores, ya estamos terminando el día de hoy. Vamos a ver la carga técnica. La carga técnica son transgresiones a los parámetros urbanísticos y que tiene que establecerlo, pues, el verificador responsable en un proceso de declaratoria de edificación. Entonces, el reglamento de predios, artículo 80, dice: con la regularización de declaratoria de fábrica se escribirá también en lugares y gravámenes las cargas constituidas por transgresiones de los parámetros urbanísticos. Por ejemplo, altura máxima, ¿no? Dice el certificado que construyan 4 pisos. Me van a construir 7 pisos. Hay una carga técnica. No están respetando la altura máxima. Solo se escribirán como carga las observaciones contenidas en el informe técnico. Eso quiere decir que si el verificador
no dice nada, guarda silencio, yo no tengo por qué escribir una carga técnica. Tiene que ser el verificador que determine que esa carga técnica va. Incluso también un verificador ad hoc puede también señalar las cargas, ¿no? Estas cargas técnicas se van a trasladar, ¿no? Al independizar las distintas unidades en partidas individuales, se trasladan las cargas técnicas que afecten la totalidad de la edificación. Ahora, ¿qué pasaría si la carga no afecta toda la edificación? Bueno, en ese caso, vamos a decirlo así, se traslada a la partida independizada que corresponda. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que la partida matriz es una servidumbre. Y cuando se escribe ya el reglamento interno, se considera la servidumbre, al área de servidumbre, como zona común. Ahí yo no tengo por qué trasladar estas cargas, ¿no? Esta servidumbre a cada partida independizada. También dice, construidas con posterioridad a la declaratoria de fábrica inscrita en la carga que afecta a la totalidad de edificación, se registrará solo en la partida correspondiente a la unidad inmobiliaria en materia de regularización. Y aquí el tribunal también se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente, ¿no? Las cargas técnicas extendidas sobre la base de observaciones formuladas por informe técnico de verificación, ¿cómo se levanta? Por otro informe técnico, ¿no? Y en este caso, ya es responsabilidad, pues, del verificador el que va a levantar la carga técnica, ¿no? Y además, antes se extendían cargas porque se consideraban los parámetros urbanísticos al momento de presentar el título, ¿no? Cuando debía haberse considerado los parámetros urbanísticos vigentes a la finalización de la obra. Entonces dice el tribunal que envía rectificación, el verificador puede pedir el levantamiento, ¿no? Con relación a renovación de hipoteca, hemos dicho que no debe operar la caducidad. Le solicita persona cuyo favor se ha extendido la hipoteca y tiene que ser con una declaración jurada, con firma certificada, para renovar la hipoteca. Esto es para que no caduque. Con relación a la requisición de hipoteca, hemos adelantado nosotros que sí procede la requisición de hipoteca. Eso sí, hay que adjuntar copias certificadas del acta del auto de ejecución y tiene efectos desde la fecha en que se realiza el mérito de la solicitud del acreedor hipotecario, ¿no? Muy bien. Entonces, señores, eso es lo que queremos ver el día de hoy. Hemos visto las caras técnicas. Muy bien, ahora sí, tenemos preguntas, señores. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta, señores participantes? Ya vamos cerrando la sesión de hoy. Aprovechen la presencia del doctor Oscar Huerta para poder absolver sus dudas, algunas inquietudes, algunos comentarios incluso, ¿no? Sobre todos los temas que esta noche hemos abordado. ¿No hay preguntas? Bien, solamente algunos comentarios finales, ¿no? Mire, eh, ustedes cuando van a adquirir un predio, ya, verifiquen el tema de cargas y gravamen. Entonces, se entiende que si un predio está embargado, o está hipotecado, o tiene su servidumbre, o tiene su anticresis, eh, ustedes tienen que respetar lo que dice la partida registral, ¿no? Esto es, tienen que conocer cómo se levanta, ¿no? Y utilicen bastante la ley 26C39 que les ayuda bastante a levantar las hipotecas, ¿no? O también cuando se extingue la persona jurídica acreedora, ¿no? En fin, lo que hemos tratado de ver hoy día son los pronunciamientos del Tribunal Registral sobre estas figuras de hipotecas, servidumbres, embargos. Y han visto que hay reglas especiales, ¿no? Por ejemplo, el pacto de dominio, el tema de la ineficacia. Todo eso le va a servir a ustedes cuando una vez, pues, les toque una partida registrada que está en cara de Sirabón y ustedes digan, ahora, ¿qué me levanto? ¿Qué hago ahora, no? Justamente creo que el material que se les compartido les va a ayudar a dilucidar esas dudas, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, Ángel, mi agradecimiento contigo.
ya será pues en las próximas oportunidades que tengamos. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Oscar. Muchas gracias. Muy buena exposición. Muchas gracias, doctor. Y el día jueves continuamos con el doctor Miguel Mandamiento Paz, con el tema referido al catastro con fines de formalización. No se lo pierdan, los iremos comunicando a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Oscar, nuevamente. Buenas noches. Con Buenas noches. usted hasta el próximo martes, me parece. Correcto, hasta luego. Chao, chao. Ujú. Buenas noches con todos. Gracias, señores participantes. En breve les vamos a compartir al grupo WhatsApp el enlace de esta sesión, ¿no? Grabada, para que en cuanto dispongan de tiempo también puedan repasar, escuchar nuevamente, de repente algunas orientaciones que esta noche nos ha dado el doctor Oscar Huerta. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves a las 7 de la noche. Permiso. Buenas noches.